quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, como es costumbre, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar el contenido del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con las expresiones algebraicas parte 2. En esta clase pudimos conocer la clasificación de las expresiones algebraicas. Verificamos que las
expresiones algebraicas se clasifican dependiendo su número de términos el cual posean. Las más comunes o en generalidad existen el monomio y el polinomio. Las expresiones algebraicas llamadas monomios son aquellas que están compuestas por un solo término. En los monomios aparecen dos operaciones principalmente y son la multiplicación y la potencia de exponente natural, es decir, que los exponentes son con números positivos. Tomamos como ejemplo el 2x elevado al cuadrado. En los monomios existe una subclasificación y son los monomios semejantes. Se consideran dos monomios como semejantes cuando estos comparten la misma parte literal. Procedimos con los polinomios. Los polinomios son aquella clasificación de las expresiones algebraicas que van a depender su nombre o notación de la cantidad de términos que estos posean. Pueden ser binomios, trinomios o cuatrinomios. En general, un polinomio es una expresión algebraica que posee más de dos términos. Vamos a ver también que en la clase anterior estuvimos conociendo las partes que componen a un monomio y las partes que componen a un polinomio. En el caso de los monomios, tomamos como ejemplo 8x elevado al cuadrado, en donde el 8 representa el coeficiente, la x representa la variable, el 2 representa el grado y el x elevado al cuadrado sería la parte literal. En el caso de los polinomios, tuvimos como ejemplo 5x elevado al cubo más 7x elevado al cuadrado más 3x más 9, en donde el polinomio compone los términos, el 3 sería el grado, los coeficientes son los números que componen dicho polinomio, las variables son las letras y el 9 es conocido como término independiente y esto es porque es el único número que no posee una variable. En el día de hoy continuaremos trabajando con un tema sumamente importante y es los términos semejantes. Pero, ¿qué es un término semejante? Dos o más términos son semejantes si estos poseen las mismas variables, letras y los mismos exponentes, pero no necesariamente el mismo número. Tenemos como ejemplos 3a más 6a es igual a 9a. Estos se consideran polinomios semejantes. Sin embargo, cuando tenemos el ejemplo 3a más 6b es igual a 3a más 6b. Esto ocurre porque no son semejantes. Podemos verificar que tienen partes literales diferentes o diferentes variables. ¿Qué significa reducir términos semejantes? Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión algebraica que tengan el mismo factor literal. Para desarrollar un ejercicio de este tipo, se suman o se restan los coeficientes numéricos y se conserva su factor literal. Siempre es importante recordar que, como número 1, términos semejantes se suman y se restan entre sí, pero si no son semejantes, simplemente se dejan igual. Por ejemplo, 3a más 5a es igual a 8a. 4b menos 2b es igual a 2b. a más 2a más 5a es igual a 8a. Número 2. Que cuando la parte literal carezca de coeficiente, se entiende que este es 1. Número 3. La parte literal nunca varía al hacer una operación aritmética. Quien cambia de valor es la parte numérica o coeficiente. Si tienes que sumar o restar polinomios como por ejemplo 4x al cuadrado y al cubo z menos 2x al cuadrado y al cubo z, que como ves son semejantes por tener la misma parte literal, simplemente
se proceden a restar los números. 4 menos 2 es igual a 2 y se coloca la misma parte literal. Pero si tienes que restar polinomios como 2x al cuadrado y al cubo z menos 4x al cuadrado y al cubo z, te encuentras que el sustraendo o el segundo número es mayor que el minuendo o primer número. Pero tranquilo, no pasa nada. Existen unos métodos para poder restar este tipo de casos. Y es el siguiente. Si los términos semejantes tienen distintos signos, se deben seguir los siguientes pasos. Como número 1, se restan los números o coeficientes. Y como número 2, al número que resulta de la resta se le pone el signo del número más grande. Tenemos aquí 3 casos para realizarlos como ejemplo. Tenemos 3 menos 8 es igual a menos 5. Negativo 9 más 2 es igual a negativo 7. Negativo 2 menos 3 menos 1 más 5 más 1 es igual a negativo 6 más 6 igual a 0. En el primer caso, el 8 es el número más grande. Restamos los dos números y se le pone el signo del mayor, que como es negativo, el resultado será negativo. En el segundo caso, hacemos lo mismo teniendo en cuenta que 9 es el mayor número y su signo es negativo. En el tercer caso, hemos agrupado los términos negativos por un lado y los positivos por el otro, y al final pues realizamos la operación de suma y negativo 6 más 6 es igual a 0. Continuaremos con la reducción de términos semejantes de distinta clase. Tenemos el siguiente polinomio como ejemplo: 7a cuadrado x al cubo menos 6b cuadrado menos 4a cuadrado x al cubo más 8b al cuadrado más a al cuadrado x al cubo. Debemos seguir los siguientes pasos para poder realizar este tipo de caso. Como paso número 1, agrupamos los términos semejantes de cada clase. Luego, podemos ver que obtendremos 7a al cuadrado x al cubo menos 6b al cuadrado menos 4a al cuadrado x al cubo más 8b al cuadrado más a al cuadrado x al cubo. En el segundo paso, reducimos los términos semejantes de cada clase. 7 menos 4 más 1 es igual a 4. Negativo 6 más 8 es igual a 2. En el tercer paso, a los coeficientes calculados les añadimos su parte literal y nos quedará lo siguiente: 4a al cuadrado x al cubo más 2b al cuadrado. Después de ver cuáles son los pasos que debemos seguir para reducir términos que tienen diferente clase, a continuación vamos a tener un video en el cual podremos poner en práctica lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno, o su cuaderno, lápiz y lapicero, y así tomar los apuntes del lugar. Veamos. Bienvenidos al curso de reducción de términos semejantes. Y ahora veremos qué son términos semejantes. Lo primero que les quiero aclarar es que si le dicen a uno reducir términos semejantes, es lo mismo que decir sumar o restar. Y los términos semejantes se reconocen porque tienen letras iguales y exponentes iguales. Esto es muy importante para este curso, para realizar la suma y resta de polinomios. Y vamos a aclarar esto: en los términos semejantes no importa el número, o sea, no importa el coeficiente, sino lo que importa son las letras y sus exponentes. Voy a dar un ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, de 5 carros, si yo quiero decir algo semejante, debo decir algo que tenga que ver también con carros. Por ejemplo, 10 carros. Estoy hablando de semejanza. Aquí estoy hablando de carros y aquí también estoy hablando de carros. Pero si yo digo 5 bicicletas, a pesar de que estoy hablando de 5 y de 5, estos ya no son semejantes porque aquí estoy hablando de carros y aquí estoy hablando de bicicletas.
lo vamos a ver en un siguiente video también, que obviamente si yo digo 5 carros más 10 carros, esa operación la puedo hacer y me da 15 carros. Pero si yo digo 5 carros más 5 bicicletas, esa operación no se puede hacer. Simplemente diríamos que son 5 carros y 5 bicicletas. Entonces vamos a verlo ahora con términos algebraicos. Entonces, términos semejantes son los que tienen las mismas letras y los exponentes iguales. Por ejemplo, si yo digo quiero saber un término semejante a 3x, todo lo que tenga esta letra va a ser un término semejante a este término. Entonces, por ejemplo, 10x, eso es un término semejante. 25x también es un término semejante. Menos 15x o 2/3 de x. Estos son términos semejantes porque lo único que miramos son las letras con sus exponentes. Un término que no sería semejante, por ejemplo, 10x al cuadrado. Este ya no es semejante porque si nosotros observamos estamos hablando de x, pero aquí a la x se le agregó un cuadrado, entonces este término no es semejante. Deben ser las letras iguales y los exponentes iguales. Otro ejemplo, si yo les digo menos 2m al cuadrado n al cubo, para que sean términos semejantes deben tener exactamente las mismas letras y exactamente los mismos exponentes. Por ejemplo, 17, no importa el número, ya lo sabemos, pero las letras deben ser iguales. M al cuadrado, n al cubo, o 201 m al cuadrado, n al cubo, pero términos que no son semejantes serían, por ejemplo, 5m n. Ese no es semejante, ¿por qué? Porque no tiene las mismas letras, pero no tiene los mismos exponentes. Otro en los que de pronto nos confundiríamos mucho sería, por ejemplo, 72m al cubo, n al cuadrado. Miren que a pesar de que aquí dice al cubo y al cuadrado, igual que aquí, deben ser las letras exactamente con los mismos exponentes. Entonces, si aquí dice m al cuadrado y aquí dice m al cubo, ese término no es un término semejante. Y vamos con el último ejemplo. Si decimos 3a elevado a la n más 1, que estos son cositas que lo vamos a ver más adelante en álgebra. Términos semejantes, debe tener las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso, la letra es la a y el exponente es n más 1. Un término semejante a este, a elevado a la n más 1. No importa que no tenga número, aquí ya se sabe que cuando una letra no tiene número al comienzo, o sea, no tiene coeficiente, el coeficiente es el número 1. Entonces aquí estamos hablando de 3a elevado a la n más 1 y aquí estamos hablando de 1a elevado a la n más 1. Debe decir, vuelvo a decirle, la misma letra y el exponente exactamente igual. Menos 5/4 de, no importa el número, lo que importa es la letra y el exponente, a elevado a la n más 1. Y términos que no serían semejantes a este, por ejemplo, 2a elevado a la n más 2, ya no es semejante porque no tiene exactamente el mismo exponente. Aquí dice n más 2 y decía n más 1. O 3a a la n menos 1 tampoco es semejante porque aquí dice más y aquí dice menos. Entonces, para que sean términos semejantes debemos ser estrictos en que las letras sean iguales y los exponentes sean iguales. Algo que me faltó decirles es, por ejemplo, si llegara a decir 5a elevado a la n más 1, este término tampoco es semejante porque a pesar de que aquí dice a la n más 1 y aquí dice a la n más 1, en matemáticas no es igual la mayúscula que la minúscula. Para que sean semejantes deben tener las letras iguales. Entonces no se toma como en castellano, sino en matemáticas la A mayúscula es totalmente diferente a la A minúscula. Pilas con eso. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Entonces lo que ustedes van a hacer es, aquí les di 3 términos y van a identificar de estos que están al frente cuál sí es término semejante y cuál no. Entonces de estos 3, cuál sí es semejante a este y cuál no. Lo mismo de estos 3, cuál sí y cuál no es término semejante a este. Y lo mismo con el último. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y aquí les puse algo que no les había dicho en el video porque me acabo de acordar, y es que para que sean semejantes no importa el orden en el que estén las letras. Por ejemplo, bueno, aquí creo que no hubo ningún error, pero aquí
Supongo que de pronto duraron pensando mucho y espero que así haya sucedido. En matemáticas no importa el orden porque acordémonos que 2 por 3 es exactamente lo mismo que 3 por 2. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. Entonces la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Entonces no importa el orden. Si aquí dice x al cubo y a la 5, lo importante es que busquemos términos en los que diga la x al cubo y la y a la 5. Aquí sí está mal porque la x está a la 5 y la x debemos buscarla al cubo. Aquí dice la x al cubo y la y a la 5 y aquí dice x al cubo y a la 5. No importa que no esté en el mismo orden, la verdad aquí está desordenado, deberíamos ordenarlo, pero este también es un término semejante. Lo mismo aquí, es un término semejante. Este de pronto sería en el que tenían problemas. Aquí está la m y la n al cuadrado, igual que acá, sino que en diferente orden, y la m y la n al cuadrado. Mis queridos jóvenes, después de ver el video sobre cómo aplicar los pasos para reducir términos semejantes de distintas clases, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. En el día de hoy estuvimos trabajando con los términos semejantes. Pudimos ver que dos términos se consideran semejantes cuando estos poseen las mismas variables, letras y los mismos exponentes, pero no necesariamente los mismos números. Tomamos como ejemplo 3a más 6a es igual a 9a. Pudimos ver algunas notas o tips, las cuales nos verificaban que siempre debemos recordar que, como número 1, se suman o se restan términos semejantes, pero si no lo son, simplemente los pasamos a igual. Cuando en un polinomio la parte del coeficiente aparece sola, esto nos quiere indicar que es un 1. Y como número 3, nos indicaba que la única parte que cambia al momento de realizar una operación aritmética de valor es el coeficiente. Mis queridos estudiantes, recordarles que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo y poner en práctica dichos conocimientos. Tampoco olvidar que deben lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en una próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra, Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.